Zambia. El territorio de los contrastes más despiadados. Zambia de día. El sol calcina. Obliga a todas las bestias a buscar el último río para poder respirar. Cuando cae la noche, la oscuridad devora el valle y lo convierte en el coto de caza de los depredadores. No hay selva profunda donde esconderse. El agua es escasa, solo quedan arenas rojas que queman las patas y una sequedad que estrangula todo. Aún así, existen criaturas que han dominado este rincón implacable. Una manada de leones. De los cazadores más aterradores de África. Deben compartir el territorio con otros depredadores. Con presa siempre alerta y con una multitud de especies extraordinarias. Pero últimamente la suerte se ha ido. Las últimas cacerías han fracasado. La manada está exhausta, hambrienta hasta temblar. El hambre prende fuego a cada fibra muscular y arde feroz en sus ojos dorados. Bajo copas ralas. Se desploman. Cada respiración pesa. Como si exhalaran desesperación. A lo lejos, una manada de impalas avanza lentamente hacia el río. Sedientos hasta el límite. Aún así, tantean cada paso. Las orejas erguidas, capturando el más mínimo sonido. El viento que viene del río sopla en contra, borrando el olor de los cazadores. Los impalas no sospechan que ya han entrado en la zona de muerte. En la maleza, ojos dorados fijan cada movimiento. Miran a través de cada brizna de hierba. Miden cada distancia. Esperan el error de un solo latido. La manada de leones contiene el aliento. Cada músculo se tensa. Enrollado como un resorte de vida o muerte. Sin rugidos. Sin ruido de más. Solo la concentración helada de los hambrientos. Los impalas siguen avanzando. Todo parece normal. De un modo que da miedo. De pronto, la hierba se aplasta.
jadeos mezclados con polvo rojo que se arremolina como humo de guerra. Bajo el sol que quema la piel. Despedazan a la presa. Una comida pagada con sangre fresca y fuerzas agotadas. Pero la carne es demasiado poca para toda la manada. No queda ni una migaja. Ni los buitres reciben su parte. Solo dan vueltas arriba, con hambre en los ojos, mirando hacia abajo. Pero los leones no son los únicos señores de esta tierra. Cuando el sol empieza a caer, una brisa más fresca corta el calor. La vida se pone en movimiento. Los que se ocultaron durante el día van apareciendo, uno tras otro. Desde madrigueras oscuras, los jabalíes salen arrastrándose rumbo a los charcos de barro que aún conservan humedad tras el sol brutal. Allí se topan con los hipopótamos, gigantes empujados también al borde por el calor. Como los jabalíes, los hipopótamos casi no pueden enfriarse sudando. Su única forma de sobrevivir es revolcarse en el barro. La capa espesa, como una armadura, retiene el frío y protege la piel del sol. Y al caer la tarde, más y más criaturas se precipitan hacia el agua. En el cielo, una bandada de pelícanos blancos traza círculos dentro de las columnas de aire caliente que se elevan desde la sabana reseca. Los arrastra la promesa de charcas que se encogen lentamente. Una de las pocas fuentes de vida que aún quedan dentro del territorio de León. Los pelícanos pasan horas acicalándose, manteniendo el plumaje limpio e impermeable, afinando el cuerpo para cortar el viento con estabilidad y ahorrar energía en vuelo. Cuando la temperatura supera el límite, sacuden la bolsa de piel bajo el pico para disipar el calor. En la penumbra del bosque ralo, el aire fresco del atardecer despierta a los habitantes más silenciosos. Una gran manada de kudús. Tras un día entero mordiendo hierba y brotes tiernos, avanzan despacio hacia el agua para beber. Pero salir del refugio también significa mirar de frente al peligro. Para una manada de leones deshecha por el hambre, el kudú es un objetivo perfecto. El líder es un macho imponente, coronado por unos cuernos en espiral, majestuosos. De pronto, se detiene en seco, orejas en punta, ojos abiertos, una inspiración profunda. Una rama seca cruje bajo alguna garra. Una ráfaga extraña inmoviliza a toda la manada. Todos parecen reconocer la misma señal.
olfatean en un instante. Y enseguida se giran. Se dispersan y desaparecen dentro del bosque abierto. El depredador ha sido descubierto. La cacería termina antes de empezar. Los leones vuelven a quedarse con las manos vacías, obligados a colgar la esperanza del próximo intento. Y en el charco, el pulso de la vida se vuelve cada vez más ruidoso, más apretado, más urgente. Las cigüeñas marabú se suman a los pelícanos. Cabeza calva y siniestra. Plumaje desgreñado como un abrigo viejo. Y un gusto por la carroña que les ha valido el nombre de ave funeraria. Pero el marabú no es solo un carroñero. Cuando el nivel del agua baja, entra en el lodazal. Y al instante, los pelícanos y las cigüeñas de pico amarillo se lanzan detrás, barriendo juntos la superficie. La cigüeña de pico amarillo tantea con el pico apenas entreabierto, capturando cada vibración de la presa. El pelícano arrastra el pico como una bolsa gigantesca, deslizándose por el agua. La espátula avanza en paralelo, moviendo su característico pico de lado a lado, empujando los peces hacia el centro. Cuando el sol se hunde en el horizonte, toda la sabana se enciende en rojo, como si ardiera. Otro día en Zambia se cierra, dejando el eco de la supervivencia. En esta tierra, la vida y la muerte a veces solo están separadas por un único aliento. Y es ese ciclo despiadado el que mantiene a este lugar eternamente en pie. El búfalo café. El espectro feroz de la sabana. Un adulto pesa entre 500 y 900 kilogramos, los machos más grandes superan la tonelada. Alcanzan hasta 1,5 metros de altura y miden más de 3 metros de largo. Es, literalmente, un tanque hecho de carne y cuernos sobre la pradera. Por fuera puede parecer pesado, pero no es torpe. Sus ojos negros, cargados de vigilancia, barren cualquier movimiento a su alrededor. En un mundo donde el peligro se pega a cada respiración, esa atención absoluta ha sido la llave que los ha mantenido con vida durante millones de años. Lo que los vuelve realmente temibles es su cornamenta colosal. Los cuernos se curvan hacia los lados y luego se fusionan en la base formando un bloque óseo sólido llamado voz. Esa armadura natural, de hasta 10 centímetros de grosor, es dura como boca. Un casco concedido por la creación. Un solo golpe puede pulverizar los huesos del enemigo y obligar incluso al rey de la sabana a mantener la distancia. Los búfalos cafres se agrupan en manadas de decenas o cientos, unidos por el instinto de sobrevivir. La fuerza del rebaño está en la formación, en su capacidad de soldarse cuando aparece la amenaza.
Pero incluso dentro de esa fortaleza, el orden no nace solo. Debe imponerse y recordarse con luchas de poder entre los machos. Cuando el polvo se disipa, la llanura entra en un silencio mortal. Uno cae, derrotado, expulsado hacia la periferia. Solo queda la respiración entrecortada, recordando que aquí solo el fuerte tiene derecho a existir. Esos choques no son solo por el dominio. Son la manera de asegurar que la manada conserve a los machos más poderosos, capaces de guiarla a través de la estación seca y de amenazas que nunca descansan. Pero la sabana no es solo violencia. Entre el polvo implacable del poder, la vida sigue brotando en silencio. En la manada se alzan sonidos nuevos. Sonidos de un comienzo. Una hembra está de parto. Tras más de 11 meses de gestación, aparece una vida frágil. La cría recién nacida pesa unos 30 o 40 kilogramos. Acurrucada bajo la sombra de su madre. Para el búfalo café, el camino de vivir nunca ha sido ligero. Apenas minutos después de nacer, la cría tiembla intentando ponerse en pie sobre patas aún inestables. Tiene que aprender a mantenerse. Aprender a correr. Como si entrenara para una guerra interminable en la sabana en llamas. Cuando la luz de la mañana apenas toca la tierra polvorienta, toda la manada, pase, con calma, mastican hierba y matorral. Frenan el descontrol de la vegetación y abren espacio para que brote el pasto tierno. Gracias a esa apertura, muchas otras especies acceden a praderas suaves y frescas.
Y al mismo tiempo, los búfalos son una fuente de presa esencial para los leones. Pero pocas especies, como el búfalo cafre, pueden ser cazadas y aún así ser lo bastante feroces como para matar a su propio depredador. En la inmensidad del pastizal, una manada de leones ronda, con los ojos sedientos clavados en los búfalos. Se aproximan en silencio, paso a paso, apretando el cerco. ¿Y entonces? Minutos después, la sabana vuelve a callar. El león líder yace inmóvil en medio del polvo rojo. Los demás se ven obligados a retirarse, arrastrando una derrota amarga sobre la tierra seca. La manada de búfalos sigue avanzando, dejando atrás un cadáver y una advertencia. No toda presa se arrodilla. Aquí, el cazador puede convertirse en víctima cuando subestima la fuerza de la unidad. Esto no es solo una cacería fallida. Es la prueba viva de que en la pradera infinita, nadie es invencible para siempre. Y el peligro no acecha solo a los depredadores. El búfalo cafre es famoso por su carácter impredecible, incluso para los humanos. Era otro gran animal de África, por eso carga el nombre de espectro feroz de la sabana. El búfalo cafre es una advertencia. La fuerza real no está en los colmillos, sino en el vínculo y en el instinto de supervivencia que no se rompe. En el corazón del bosque de Kibale, donde la sabana seca y la selva se encuentran, habitan los dos primates más inteligentes de África. Cuando sus caminos de supervivencia se cruzan, comienza la guerra territorial entre fuerza e inteligencia. Chimpanzés vs. Bobono.
la migración y la guerra territorial. En el centro de África, a lo largo de la cordillera del bosque de Kibale, donde la sabana y la selva se encuentran, vive uno de los primates más adaptables del planeta, los babuinos oliva. No solo son fuertes, sino que también poseen un complejo sistema social, similar al de los humanos. Cuando la estación seca se prolonga y los recursos alimenticios disminuyen gradualmente, la manada de babuinos oliva se ve obligada a abandonar las antiguas praderas, iniciando su migración hacia el sur, donde se rumorea que aún hay agua e higueras maduras. Para ellos, la migración no se trata solo de encontrar un lugar donde vivir, sino también de poner a prueba el orden, la lealtad y el instinto de supervivencia. Una tropa de babuinos oliva puede llegar a tener 100 individuos, divididos en numerosos grupos pequeños y muy unidos, que se desplazan juntos por la abrasadora sabana. En el centro se encuentra Ruko, el macho alfa, el más fuerte y experimentado. En el cuerpo de Ruko se aprecian viejas cicatrices, huellas de incontables batallas por el poder. No solo es el líder, sino también el guardián del orden de toda la comunidad. Su mirada es profunda y serena, como si hubiera visto cada rincón de la selva. Junto a Ruko, una alianza de machos jóvenes, no del todo sumisos, aguarda en silencio la oportunidad de desafiar al líder. Las hembras, pilares de la tropa, están estrechamente emparentadas, cuidan de las crías y se apoyan mutuamente en cada conflicto. Durante la migración, cada individuo tiene una posición y una tarea claras. Ruko lidera, explorando y evaluando los riesgos. Las hembras y las crías se sitúan en el centro, protegidas por un círculo de su misma especie. Los machos jóvenes y viejos los siguen en la retaguardia. Fue esta organización la que permitió a los olivos sobrevivir en el duro entorno natural, pero también convirtió cada fracaso en una grieta en el orden de toda la comunidad. Cuanto más al sur avanzaban, menos se parecía Kibale a sí misma. El otrora exuberante bosque ahora estaba desnudo como un gigantesco esqueleto de la naturaleza. El viento cálido, con olor a madera quemada y polvo de carbón, barría el suelo como el aliento de un fuego que se propagaba. El sol cubría el paisaje de un naranja ardiente. La fauna también se vio afectada por esta dura estación seca. Las manadas de elefantes partieron temprano, siguiendo los últimos arroyos con agua. Las manadas de antílopes se dispersaron, sus huesos esparcidos por las laderas como huellas de agotamiento. Y los buitres sobrevolaban en silencio, esperando pacientemente a que las primeras criaturas cayeran bajo el sol abrasador. El fuego había llegado a Kibale.
Desde el oeste, las llamas se extendieron como una inundación, devorando el bosque seco y la hierba quemada. Los árboles caían por doquier, la tierra se agrietaba y la ceniza volaba con el calor. El crujido de los troncos al romperse por el calor resonaba como tambores de muerte. En medio de esta escena, apareció la tropa de babuinos de Ruko. Con los cuerpos cubiertos de ceniza y los ojos entrecerrados por el humo, avanzaban en fila india, en silencio, a través del bosque humeante y calcinado. El calor hacía que el aire ardiera, sus lenguas se agrietaban, pero Ruko seguía al frente, con paso firme, sus ojos amarillo fuego siguiendo la corriente, donde creía que aún existía un arroyo. La vida salvaje a su alrededor estaba destrozada. Las civetas corrían presas del pánico hacia el este, buscando refugio del calor del fuego. Ruko guiaba a la tropa a través del bosque medio quemado. La ceniza cubría su pelaje, la arena caliente les quemaba bajo los pies, cada paso era cruzar la frontera entre la vida y la muerte. Finalmente, el fuego se extinguió. Solo los troncos ennegrecidos y los esqueletos de las desafortunadas criaturas yacían esparcidos entre las cenizas. En medio de aquella desolación, los babuinos de Ruko permanecían firmes. Habían sobrevivido, chamuscados, exhaustos, pero con la voluntad intacta. Y cuando el humo se disipó, Ruko reanudó la marcha. El grupo continuó su camino, sus siluetas desapareciendo entre el calor abrasador del suelo. Para ellos, el viaje aún no había terminado, y al final del bosque en llamas, les aguardaba otro desafío. Más adelante, se abría un nuevo paisaje, los árboles parecían más frondosos. Ya no había fuego, pero el calor aún emanaba del suelo, haciendo temblar el aire bajo el sol. Ruko se detuvo. Miró a su alrededor, olfateó, y sus orejas se movieron ligeramente con cada ráfaga de viento. Kibale, tras el incendio, se había vuelto extraño, inquietantemente silencioso. Ni el canto de los pájaros, ni los insectos, solo el sonido del viento barriendo la hierba seca. La manada que venía detrás seguía a sus pasos, cansada pero manteniendo la formación, como si mientras Ruko permaneciera firme, no se detendrían. De repente, un sonido ronco resonó a lo lejos. Entre la bruma, otras figuras oscuras se acercaban.
También babuinos oliva, con los cuerpos cubiertos de ceniza y los ojos brillando bajo el sol, otra manada, también migrando, también cargando con el mismo cansancio y hambre. La distancia entre las dos manadas era de apenas unos cientos de pasos. Ya no había fuerzas para negociar, ni razón para compartir nada, cuando la tierra, la comida y la sombra se habían convertido en lujos. Ruko gruñó suavemente. No era una advertencia, sino una declaración. Al otro lado, el macho líder de la manada restante dio un paso al frente. Era alto, de ojos oscuros, y sus colmillos brillaban bajo el sol del mediodía. Sus miradas se cruzaron. Ambos cargaron el uno contra el otro. La lucha duró apenas unos minutos. Cuando se disipó el polvo, la otra manada se retiró, con heridas carmesí. Ruko. Sus ojos seguían fijos en la dirección donde su oponente había desaparecido. Tras él, su manada guardaba silencio. Solo se oía el sonido del viento seco soplando sobre la tierra recién manchada de sudor y sangre. En medio del Kibale en llamas, no existía la verdadera victoria. Solo los supervivientes, avanzando por un camino donde tanto la naturaleza como los de su propia especie podían convertirse en enemigos. Los babuinos de Ruko se habían adueñado del terreno. Este sería su hogar. Al día siguiente, el bosque comenzó a revivir. Las primeras brisas húmedas trajeron el aroma de la lluvia, algunas nubes se acumularon en el horizonte y las escasas gotas de agua cayeron, empapando la tierra roja y agrietada como para aliviar las heridas del lugar. Ruko observaba a su grupo. Los machos jóvenes patrullaban la zona, las hembras se acicalaban y cuidaban a sus crías, los babuinos jóvenes jugaban con las hojas, se columpiaban en las ramas secas y algunos ejemplares mayores descansaban en la penumbra. Todo volvía gradualmente a su ritmo habitual, un nuevo orden surgido tras el incendio. Cuando llegaron las lluvias, los árboles despertaron. Los primeros brotes verdes surgieron de las cenizas, aparecieron frutos dispersos en la copa baja y los babuinos encontraron un motivo para quedarse. Comenzaron su nueva época de cría.
El bosque se llenó de llamadas, llantos que resonaban de nuevo entre las verdes copas. Nacieron los bebés babuinos, débiles pero llenos de vida. Las madres babuinas cargan a sus crías sobre el pecho, enseñándoles a buscar comida, a trepar y a evitar las serpientes. Los machos jóvenes aprenden a proteger su territorio, los mayores les enseñan a distinguir los sonidos de los depredadores. Bajo la luz del sol matutino, los babuinos oliva viven como si nunca hubiera habido fuego ni sangre. Toman el sol, se acicalan las plumas y sus llamadas resuenan en las colinas. En las ramas chamuscadas, ahora verdes de nuevo, la vida ha triunfado. Ruko permanece sentado en silencio, con la mirada fija en el bosque lejano. Tras años guiando a los babuinos a través del hambre, el fuego y la sangre, ahora solo desea observar en silencio cómo crecen las nuevas generaciones. En Kibale, el viento trae la humedad de la nueva temporada de lluvias. Los primeros chirridos resuenan tras muchos meses de silencio. Y los babuinos oliva de Ruko han revivido. En medio del antiguo bosque que acaba de renacer tras el fuego y el humo, el gruñido grave de Ruko resuena de nuevo, no como un desafío, sino como el canto de un superviviente. Mientras Kibale se recupera lentamente de la temporada de incendios, en lo profundo del denso bosque, otro primate también se pone en marcha, los chimpancés. A diferencia de los babuinos, no migran lejos. Los chimpancés están estrechamente ligados al bosque, y cuando escasea el alimento, no lo abandonan, obligando al bosque a adaptarse a ellos. Amplían su área de búsqueda de alimento, desplazándose entre zonas de bosque denso y praderas dispersas. Si bien antes la fruta madura era su principal fuente de nutrición, ahora, a medida que se prolonga la estación seca, los chimpancés se ven obligados a cambiar sus hábitos milenarios. De recolectores, se están convirtiendo gradualmente en verdaderos cazadores. Al principio solo comían insectos, huevos de aves y pequeños lagartos. Pero luego, el instinto, la inteligencia y el hambre los impulsaron a ir más allá, cazaron monos. Arriba, un pequeño mono aún no se había percatado de la pesadilla que se avecinaba. Un grito resonó, las ramas se estremecieron y sombras negras se precipitaron entre el follaje. La cacería comenzó. Rápida,
precisa y brutal. Apenas unos minutos después, todo estaba cubierto de sangre y silencio. Luego llegó el ritual de repartir las porciones, reflejo de su estricto orden social. Los machos dominantes, los más viejos y con la alianza más fuerte, tenían derecho a comer primero. Las hembras acercaban a sus crías, esperando que la comida se redistribuyera a cambio de un gesto de afecto o de un posterior apareamiento. En el mundo de los chimpancés, la comida y el sexo son las dos monedas más importantes. Su sistema social no se basa en la violencia pura, sino en la alianza y la lealtad. Los machos se toman de las manos, comparten la comida, se protegen entre sí y, cuando surge la oportunidad, unen fuerzas para derrocar al líder. Pero durante la época de apareamiento, la tensión es máxima. Una hembra en celo puede sembrar el caos en el grupo. Los machos gruñen, empujan, y hoy se libró una sangrienta pelea solo para ganar el derecho a aparearse. Pero no siempre son los más fuertes los elegidos. Las chimpancés hembras son más astutas y eligen a sus parejas basándose en la protección, el estatus y la confianza. Tras las peleas, el grupo vuelve al silencio. Las madres chimpancés acunan a sus crías junto al árbol, les acicalan las plumas, les enseñan a abrir fruta, a evitar serpientes y a detectar señales de depredadores sin hacer ruido. Bajo la luz del sol que se filtra a través de la copa de los árboles, la diferencia entre ellos y el resto del bosque es evidente, no solo sobreviven, sino que aprenden a dominar. Pero Kibale jamás permitirá que dos especies dominen el mismo territorio. A medida que avanzaba la temporada de lluvias, la fruta maduraba menos y los límites entre el territorio de los chimpancés y la tropa de babuinos de Ruko comenzaron a difuminarse. Al principio, solo se oían gritos lejanos y miradas escrutadoras entre el denso follaje. Pero entonces, cuando un grupo de chimpancés se acercó demasiado a la zona de alimentación de Olive, la lucha se volvió inevitable. Ruko y su tropa divisaron a los primeros extraños, machos grandes y de movimientos lentos entre los árboles. Los ojos amarillos de los babuinos y las profundas miradas negras de los chimpancés se encontraron en silencio.
Dos primates, dos formas de vida, se encontraban en el mismo territorio donde solo uno tenía permitido estar. Los chimpancés dieron el primer paso. Aullaron con fuerza, sus gritos resonando en el bosque como un desafío. Los monos respondieron con feroces aullidos, sus cuerpos de pelaje marrón cargando en fila india, sus colmillos brillando bajo el sol. El encuentro estalló en gritos y polvo. La pelea no duró mucho, pero bastó para silenciar el bosque. Los chimpancés se retiraron, con algunas heridas, mientras Ruko permanecía en el claro, respirando con dificultad, con el pelaje cubierto de sangre y polvo. Ambas especies lo comprendieron, el bosque de Kibale no era suficiente para dos gobernantes. Desde ese día, los chimpancés se adentraron en el bosque, donde la luz era tenue y la sombra de los árboles espesa. Los babuinos dominaban las praderas y las colinas rocosas, su territorio. Cada especie eligió su propio modo de vida, y entre esos límites, la naturaleza fue testigo silenciosa de la eterna lucha entre fuerza e inteligencia.